en particular, para mí, la mayor importancia de todo lo que ha hecho en su vida, con todo lo importante que es que, y ha sido una sorpresa maravillosa poder conocerla, ha traducido, entre otras muchísimas cosas, Rayuela de Cortázar. Tiene pues un largo currículum que no vamos a votar aquí, pero bueno, en todo caso, luego, como está la posibilidad del diálogo, cualquier otra pregunta pues la podemos hacer directamente. Yo creo que ella se sentirá muy feliz de estar hoy aquí convocada por el nombre de Cortázar, ¿no? Creo que eso, por lo menos en este contexto, es lo que a mí más feliz me hace. Y a mi izquierda, a mi derecha, tengo a Abdul Hadi-Sadoun, que nació en Bagdad, esa ciudad que ya el solo nombre pertenece, por supuesto, a la literatura, ¿verdad?, en el 1968. Es muy joven. Más joven que nosotras, pero bueno. También es escritor, es hispanista y editor. Y durante 10 años dirigió la revista literaria en lengua árabe Al-Wa, que es la única publicación de esta lengua en territorio árabe. Él también dirige la editorial Al-Falfa, que está especializada en letras árabes modernas, y también es investigador y profesor de literatura en distintas universidades y centros académicos. Y entre su largo currículum también, a mí lo que más me interesa hoy es que él ha traducido cuentos de Cortázar. Y entonces, con ese asombro, ¿verdad?, de tener a una persona que ha conseguido, igual que Tudora, hacer llegar a los lectores de sus respectivas lenguas a un autor como Julio Cortázar, a mí eso ya me parece un mérito maravilloso y me siento muy honrada de estar aquí flanqueada por estas dos personas cuyo trabajo es, a mi juicio, fundamental en la cultura de la humanidad. Ayer mismo hablábamos con relación al cine, ¿verdad?, ¿qué habría sido de la cultura sin los traductores? O sea, ¿cómo nos podemos imaginar la comunicación si no hubiera habido alguien que se le ocurrió que podía ser de intermediario, de puente, ¿verdad?, entre dos lenguas que son siempre dos culturas, ¿no?, con toda la complejidad que eso trae. Entonces, creo que la mejor fórmula va a ser, en principio, por supuesto, hacer una pregunta así a cada uno de ellos y que luego ellos cojan su camino y que hablen de lo que quieran, que es de lo que se trata. Para ser feliz uno tiene que hablar de lo que quiere hablar. Pero bueno, la misma pregunta le voy a hacer a ambos y cada cual luego que la conteste cuando le parezca. ¿Cómo fue que llegó a vuestras manos una obra de Cortázar, en el caso tuyo primero y luego tú? ¿Y qué supuso para vosotros como lectores y luego como traductores responsables de esa difusión en la lengua en la que os ha tocado pasar el texto? Bien, pero antes que nada quisiera expresar mi alegría y mi satisfacción de estar aquí con ustedes. Es emocionante porque efectivamente todo el ambiente y todo lo que vi arriba y aquí pues me parece algo fantástico. Yo estaba muy al tanto de sus actividades, no solo por el internet, que pasan información muy al día, sino también por mi amiga Juana, que me ha hablado maravillas de... Es impresionante también la variedad extraordinaria. No sé, francamente, felicidades, porque es emocionante. Supongo que para ustedes, españoles, es importante, pero ustedes viven aquí. Lo que yo quiero decir es que para personas que viven en otros ambientes más lejanos, es aún más importante ver que en nuestro mundo de hoy hay gente que se dedica generosamente a construir cultura. Porque la verdad es que en toda Europa y en todo el mundo todos atravesamos la crisis y en algunos países como Rumanía, pues este paso tan largo desde el comunismo a la democracia, que estamos todavía en transición, que no se termina el proceso ese, tenemos muchos problemas y la gente destruye mucho, sobre todo en cultura y en espiritualidad. Por lo tanto, ver que hay gente que trabaja
trabaja con tanto entusiasmo y con unos resultados extraordinarios en este campo, es algo que es emocionante, es alentador e infunde esperanza. Así que gracias y felicidades muy sinceras de una persona que viene de la otra parte de Europa, de otro ambiente, de otro mundo, pero que disfruta efectivamente esos momentos. Bien, muchas gracias. Y entonces, si puedo contestar bien. Es que para mí Cortázar ha sido, vamos, digamos así, como un cuento de hadas de la niñez. Yo no puedo decir que un sueño, la realización de un sueño, pero sí un cuento de hadas, porque he tenido el privilegio y la alegría inmensa de conocerlo. No ha sido el sueño de mi vida conocerlo, porque lo conocí siendo muy joven, conociendo muy poco. Claro que había leído algo de Cortázar. Lo conocí en el 68 en La Habana, en un congreso cultural, a los 5 años desde la aparición de Rayuela. Yo tenía alguna idea de Rayuela, porque en mi país hablo diferentes. Bueno, si hablo demasiado, yo soy muy hablada. Te corto. Exactamente. Bien, es que en mi país, hasta que llegó la democracia a los años 90, pues efectivamente, como todo el mundo sabe algo de los países del telón de acero de Nassau. Entonces, efectivamente, la cultura tenía un doble aspecto. Por una parte, como había censura y como había vigilancia y todo eso, pues la gente estaba así, no podía moverse mucho ni leer mucho ni eso. Pero por otra parte, sí que leía mucho. Había pocas editoriales, las ediciones malísimas, en un papel muy malo. Sin embargo, el afán de leer, de ir a conciertos, exposiciones de la gente, era como una respuesta al régimen autoritario que había. Por lo tanto, en cultura, en traducción, en literatura, en traducciones, se ha hecho bastante. Sin embargo, se ha hecho más bien en lo que se refiere a la cultura clásica, no tanto a los escritores modernos, como Julio Cortázar. En ese momento estaba el boom, ¿os llegó a vosotros con estos autores? Un poco más tarde. Entonces, de Cortázar por los años 70, en Rumanía se sabía muy poca cosa, y eso gracias a una revista que vale la pena mencionarla, se llamaba El Siglo XX, y publicaba escritores grandes, pero solo trozos, fragmentos de su obra. Entonces yo leí por los años 67, 68, un fragmento de Rayuela en esa revista traducida al romano que me abrió todo un mundo. Bien, y conociéndola en La Habana, pues ha sido para mí algo efectivamente impresionante, no solo como escritor, pero como persona humana. Era un ser completamente, ¿no?, de un poder de fascinación extraordinario, y por encima que era muy atractivo y hablaba bien, pero por encima tenía un fenómeno. Yo creo que es un fenómeno, que se trataba de un fenómeno. No aparentaba su edad para nada. Yo lo conocí en el 68, él nació en el 14, tenía 54 años, daba la impresión de un chico de 30 y pico años. Y después, no volví a verlo, pero de las fotos me daba la impresión que incluso antes de morir, a los 70 años, tenía el aspecto de un hombre de 50, 50. Así que un fenómeno extraordinario. Te dejó tocada. Me impresionó mucho, porque por aquel entonces yo quería con locura la literatura, pero no había pensado de forma muy seria en empezar a traducir. Y él me dio este impulso y me habló de su trabajo de traductor y de su obra, bueno, en las breves pausas del Congreso. Pero aún así, yo creo que es mucha generosidad espiritual dedicar tu tiempo, una personalidad tan grande que todo el mundo lo cortejaba y todos, incluso desde el punto de vista político, estaba, vamos, con Fidel Castro y García Márquez y eso. Bien, y me dijo, un día vas a traducir algo de mi obra, y si llegas a traducir Rayuela, yo por supuesto que le dije que sí, que alegría, pero nunca he pensado por aquel entonces en serio. Y poco a poco he empezado a
he tenido otra gran suerte, he tenido mucha suerte en la literatura, con la literatura hispanoamericana. He tenido una relación muy bonita con Adolfo Bioy Casares, solo por cartas primeramente, y por los años 90 también en Buenos Aires le visité y vi su biblioteca y fue algo magnífico. Entonces empecé por Bioy Casares, Traduje Dormir al Sol, y al poco tiempo vi este volumen en una biblioteca de París, sí, exactamente en el Centro Beaubourg. Pues vi esta edición de Alfaguara que la tienen arriba en dos volúmenes de cuentos. Y me la leí y me pareció algo tan fantástico, algunos cuentos increíbles, obras maestras, que yo desde aquel momento empecé a pensar en un volumen de cuentos de Cortázar. Y publiqué, por lo tanto, el primer volumen de cuentos que se titula, bueno, en español es manuscrito aliado en un bolsillo. Que es el título de un cuento. De un cuento, sí. Pero yo trabajé en estos primeros volúmenes de cuentos. Este se publicó en el 1997, creo, sí. En estos primeros volúmenes, que son estos dos, el primero es el manuscrito y el segundo es El ídolo de las cícladas. Sí. Estos volúmenes yo elegí el contenido de acuerdo con mi criterio, lo que me gustó de Alfaguara. Entonces yo hice exactamente. Hiciste también la selección de los La selección la hice yo de acuerdo solo con este criterio. Entonces van aquí traducciones, cuentos de todos los volúmenes y después seguí con otros dos volúmenes de cuentos, esta vez Bestiario, efectivamente es el Bestiario, sí. Y Las armas secretas, que también son secretas. Bien. Y también he tenido la oportunidad de traducir Páginas inesperadas. Papeles inesperados. Papeles inesperados. Bueno, en español, claro. Sí. Páginas inesperadas. ¿Por qué? A ver, ya entramos en materia. ¿Por qué Páginas inesperadas es equivalente exactamente a papeles? Porque lo que equivale a papel, que suena mal en romano y no se refiere tanto a literatura, se refiere mucho a la burocracia, y entonces me pareció mejor textos inesperados o páginas. Esa es la fascinación de la decisión que tiene que tomar el traductor, ¿verdad? Que no siempre tiene que ser la literalidad, y en ese terreno. Y ya después vamos a pasarle la palabra a él y luego volvemos sobre ti porque exactamente. Escucha una cosa con él que simplemente introdúcelo. Rayuela, ¿en qué año empezaste a traducirlo y cuánto te llevó? Empecé a traducir Rayuela en 1996 y se publicó en el 98, unos 2 años que lo he tenido otra vez. He tenido la suerte de trabajar en España, la traducción, en la Casa del Traductor de Tarazona. Entonces, unas condiciones magníficas y por encima, el director de aquel entonces, Francisco Uriz, era gran amigo de Cortázar y francamente pues me esclareció muchísimos problemas de Rayuela, así que he tenido efectivamente muy buenas condiciones. Y bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde. Ahora, para que esto también sea un diálogo entre vosotros, porque vosotros os conocíais antes. No. O sea que hoy nos conocemos todos. Aunque yo tengo parte muy importante de Rumanía, porque mi hermano es rumano. Sí. No vas a decir cómo. Es que lo hicieron aquí nacionalizado. Y vive en Bucarest, así que tenemos. Qué bueno, ya sabéis que cosas comunes. Cortázar decía que las casualidades desde luego no existen.